El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelos también, porque eso merece que su bien buena gestión o buena obra de caridad sea arrimada a instituciones como estas, que van en beneficio de la sociedad, indiscutiblemente. Bueno, la verdad que el tema o los temas son muchos y hay un ambiente tanto nacional como internacional también, porque esas medidas de coerción que se solicitan y que ya han sido falladas en el caso de la operación Medusa. Acaba la jueza de fallar, que confirma más lo que nosotros habíamos dicho desde el principio, de que cuanto expedientes fueran de esa Procuraduría General de la República, no había juez que se resistiera a la ponderación de un expediente enviado por un juez, que es el caso de Miriam Germán. Porque Miriam Germán no va a enviar un documento a la ponderación de un juez, a la valoración de un juez, siendo ella juez de formación, de convicción ya y de experiencia enorme. No va a enviar un documento que sea sujeto de rechazo o de observaciones por parte de un juez, de una colega de ella o de un colega. Imagínense ustedes, entonces, por más de mérito que quiera usar, por ejemplo, un abogado de la defensa de un imputado contra una imputación que venga de esa Procuraduría General de la República, usted sabe que es más por un floreo retórico o por asuntos mediáticos para tratar de influir, yo no sé si en el juez, no creo que sean los jueces, porque cuando yo oí a los abogados de los imputados decir que esos eran casos, que las acusaciones eran muy débiles, prácticamente ridículas, pueriles, banales, decía yo, porque eran cosas como sin trascendencia, sin importancia, que eran cosas minúsculas y que en esas peticiones o en esas justificaciones no se podía pedir
casi condenas tan graves como esta, o sea, pedir 18 meses de medida de coerción, una medida preventiva, prisión preventiva, qué sé yo, que como que esa cosa no, que los imputados saldrían libres porque los jueces lo que iban a ponderar eran pequeñeces. Sin embargo, no fueron pequeñeces, era lo que decíamos, son 585 páginas que ha llevado la Procuraduría General de la República. Y no es verdad que en 585 páginas van a llevar un paquete de cosas disparatadas o minucias, cosas simples, sencillas, que no tienen mucho peso jurídico, sospechas, sin causa, pruebas muy flojas o intenciones políticas, o nada de eso. Pruebas indiciarias. Entonces, eso, digamos, la consistencia de esas pruebas fueron valoradas por la jueza, que ha conocido en el juicio que el mismo tiempo de juicio, porque esta gente tiene alrededor de 15 días presos, 13 o 14 días presos. Es decir, se ve la consistencia de las pruebas que se llevaron y lo abrumadora de las pruebas que se llevaron, que hubo que esperar tantos días para tomar una medida definitiva de coerción como esta que se ha tomado, que ha sido compartida. Unos van a arresto domiciliario, creo, bajo fianza, pero vamos a ver lo que dice el listín digital aquí, que trae la información muy detallada. Vamos a ver. Caso Medusa. Imponen 18 meses de prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez y Joel Rodríguez Inver y Javier Alejandro Forteza, que deberán de cumplir en la cárcel de Najayo Hombres. Fue impuesto contra Miguel José Moya presentación periódica y una fianza de $1.000.000 en la modalidad de contrato. Presentación periódica, ese señor que sepa que tiene que presentarse, porque esa Jenny Berenice no es fácil. Yo le dije que el caso de los 1.700 huidos de Santiago, de la Fiscalía de Santiago. Bueno, fue impuesta contra Altagracia Guillén, Rafael Mercedes y Jenny Martes arresto domiciliario. Fue impuesta prisión preventiva de 18 meses contra Alfredo Alexander Solano Augusto, exdirector financiero y encargado de proyectos de la entidad. Deberá cumplir la medida de coerción en la prisión de Najayo Hombres. Es decir, esas son las durísimas penas a las que han sido ya condenados en forma preventiva, como se dice, porque es lo que yo digo, señores, 18 meses presos. Aunque usted tiene el derecho de pedir revisiones y cosas de eso, pero son 18 meses, eso es una condena en este país. Y no se puede decir que esos jueces tienen un apaño o tienen un amaño con la Procuraduría General de la República, porque repito, esos jueces, ninguno ni lo nombró Miriam Germán, ni lo nombró el gobierno de Luis Abinader. Los nombró los gobiernos del PLD, en el gobierno del PLD, mejor dicho, porque tampoco el Consejo Nacional de la Magistratura nombra esos jueces menores, porque esos jueces los nombra el sistema mismo, tengo entendido, y tienen que ir a su escuela de la magistratura y qué sé yo, pero eso son decisiones internas entre ellos. Entonces hay que descartar que esos jueces estén parcializados, como ha querido sugerir o han querido señalar algunos desorejados del PLD, del Partido Laboral Danilista, que entienden que hay una persecución política. Usted oye los voceros del Congreso, gente atrabiliario y ridículo,
hablando de esa persecución y de todo eso. Nada, simple y llanamente, eso se llama que ustedes actuaron, no solamente que fueron corruptos, porque aquí en el Estado Dominicano, desde la época de Pedro Santana, que fue honesto, honrado, o por lo menos honrado, no sé si honesto, pero honrado, vamos a estar claros. Pero ya en 1855, yo he dicho aquí, que Bonó, Pedro Francisco Bonó, se quejaba ya de la corrupción administrativa en ese incipiente Estado Nacional, que apenas tenía 11 años de creado, y ya se sentía algunas prácticas administrativas dolosas. La denunciaba Pedro Francisco Bonó, un repúblico. No es tanto eso, sino que los que cometieron esos hechos, lo cometieron a sabiendas de que estaban robándole al Estado y que estaban haciendo cosas mal hechas por el Estado. Pero ¿jugaron a qué? A esa apelación exculpatoria que yo he dicho, del borrón y cuenta nueva, que ha sido la costumbre prácticamente. O las presiones, en este caso, que el PLD no se dio cuenta, o Danilo Medina, como estratega y como salvador, mesías, guía del PLD y todo ese poder que él entendía que era un poder dado por Dios y que veía enanos a los demás, y Leonel Fernández un salta para atrás, y aquel no, yo soy el que mando, y tengo los controles, y tengo el pueblo, y tengo el Congreso, y tengo el apoyo del empresariado nacional que se reúne conmigo con camisas blancas de lino. Esa era la creencia de Danilo Medina. Pero la creencia de que si va a quedar en el poder y que ya si él no podía él iba a imponer un candidato para que ganara y se quedara en el poder, para que le garantizara a él esa impunidad, a él, a su familia y a su grupo de íntimos y de ultimísima generación, con sus asistentes y todas esas cosas. Pero se le peló el billete, como dice. Y peor, porque si hubieran perdido, como le pasó al gobierno 2000-2004, que tuvo una conducta muy parecida, no voy a decir similar, porque estos son cosas que lo que ha salido es terrible. Y además, tengo que distinguir también, la familia de Hipólito Mejía es muy distinta a la familia de Danilo Medina. Porque vamos a estar claros, nadie puede señalar que los hijos de Hipólito Mejía andaban llevándose el mundo por la calle o haciendo cosas indebidas. Eso no es verdad, porque hay que poner las cosas en su justo lugar. Y además, Hipólito Mejía nada más tiene una hermana, que es Chabela, y es una mujer que nadie la puede señalar aquí, ni a ella ni a su marido. Nadie lo pudo señalar aquí en cosas indebidas, ni a los hijos de ella. Porque hay que decir esas cosas en beneficio de la familia de Hipólito Mejía. Entonces, la familia de Danilo Medina fue una familia que pasó a llevarse el Estado, a hacer negocios públicos, con los negocios del Estado, hacerlo esa familia. Entonces, Danilo Medina, para garantizarse una impunidad o llegar a esa apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, usted tenía que gozar de lo que gozó ese gobierno de Hipólito Mejía, que repito, fue un gobierno que tuvo mucha corrupción, mucho desacierto y fue un verdadero manicomio administrativo. Pero entonces tenía una mayoría congresual y tenía el PLD en el poder, con Leonel Fernández tenía un senador. Pero el PRD de Hipólito Mejía tenía 32 senadores, o 31 senadores, o 30 senadores. Entonces esa mayoría hubo que negociar por asuntos de gobernabilidad, hubo que negociar, entre paréntesis, no negociar, no, o entrecomillados, sino aceptar el chantaje que puso el PRD en ese momento, de que si no se le reponían su gente y si no se le dejaba de perseguir, ellos entonces le pondrían trabas a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el Club de París, cosas que eran graves y de urgencia
extraordinaria para el gobierno de Leonel Fernández. Y hubo que aceptar ese chantaje. Pero resulta que el PLD de Danilo Medina salió al revés. Salió en minoría de ese Congreso. Entonces no podía jugar al chantaje que se jugó en el 2004. Y prueba de ello es que el propio Danilo Medina en 2004 se jactaba de decir que tenía 30 auditorías que estremecerían el país. Sáquenla, úsenla. Si ustedes tienen esas evidencias, entonces póngala como contrapunto, como contrapeso a lo que le cae encima, si entienden que hay una persecución. Es una situación que uno tiene que reprimir. Por eso, esas son las situaciones en las que los hombres que van al Estado, los hombres que van al Estado tienen que ser hombres de virtudes, de alta virtudes, referencias morales. Muchas veces lo hemos dicho nosotros aquí, porque se distinguen y se diríamos que se ponen en el lado de los mejores, son los que van al Estado a dirigir el Estado. Por eso es que nosotros le llamamos excelentísimos, porque son los mejores, dentro de los que están son los mejores, las referencias morales. Los que están cargados de virtudes, excelentísimos. Entonces, el señor Danilo Medina no se ganó ese título, ese honor. ¿Por qué? Porque propició apropiarse de los bienes públicos y propiciaron eso también, que se apropiaran otros de los bienes públicos. Y el Estado entonces salió con las dificultades que hoy están recogiendo ese vino, o mejor dicho, esos platos rotos, porque se lo advertimos muchísimas veces aquí. No piensen que no le va a pasar lo que le pasa al malabarista de circo con los platos. Él está tirando platos, 5 o 6 platos, y usted ve esos malabaristas que son son unos bárbaros. Pero pena de la vida si falla un plato de eso y no lo pueden agarrar. Se van todos al suelo. Ahí está. No tenían, pensó que podían, jugó a 2 cartas. Así quedó con una mayoría congresual, invocó el chantaje. Y si no quedó con una mayoría congresual, como quiera, este es un país donde todo el que sale del poder hacen una laraca ahí, pero eso se queda igual y esa es la apelación exculpatoria, el borrón y cuenta nueva. Como se dice vulgarmente, compraron el pollo, compraron el gallo, pero no contaron con el mosquillo. Así de sencillo. Bueno, vamos a esperar, pero van a seguir los juicios. Y él mismo tiene, el propio Danilo Medina, tiene esa querella que hemos dicho nosotros, que lo implica a él y a otros de sus íntimos, para que estemos claros. Bueno, ahora también el gobierno tiene que cuidarse, lo hemos dicho nosotros. El presidente le ha advertido a todo el mundo en su gobierno. Ahí vi ya que el señor Surún puso una querella. Y nosotros habíamos hablado de eso. Una querella por un grado a grado. Un contrato que se le ha otorgado a abogados serios y buenos abogados. Y serios abogados de este país. Porque Miguel Valerio es un abogado serio. Y Ramón Núñez es un abogado serio. Pero entonces le han dado un contrato, el asunto este de las EDES, y el señor Surún ha ido una querella, se ha quejado de que eso es un grado a grado, que se otorgó ese contrato de $6 millones y 3,000 millones de pesos si se cobran 50,000. Señor, y yo pensando aquella vez el escándalo que hubo cuando los abogados de Santiago dijeron que iban a cobrar 500 millones, que ellos iban a cobrar 10,300 millones de pesos con el que habían estafado uno de los socios de la producción eléctrica que capitalizaron las empresas públicas en sociedad con el Estado Dominicano y le robaron 10,300 millones de pesos.
Y los abogados recuerdo que dijeron que iban a cobrar 500 y eso se armó una escandalera por lo que están gobernando hoy. Entonces en este contrato dice que son 3.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. El asunto es que este señor Surún ha señalado que eso ha sido por la influencia de un ministro del Palacio Nacional. Y ya yo creo que para esas cosas el presidente debe seguir con sus antenas bien puestas. El presidente tuvo una reunión ahí con sus grupos, demás, conspicuos directivos del PRM. Me imagino que pasándole revista al gobierno, pero al mismo tiempo el presidente teniendo que hacer esas advertencias a sus ministros, porque esa denuncia de Surún es grave. Entonces, se habló de un ministro el día pasado con el caso este de la cárcel de la Victoria, o de la cárcel de las Parras, no sé, de Guerra. De ese contrato, grado a grado, un contrato con muchos vicios y daños al Estado que está perjudicado, dice la señora Berenice, dice que en más de 3.000 millones de pesos, pero están los Macarrulla metidos en esto. Es decir, fueron la compañía del señor Macarrulla que ha hecho la obra y entonces, bueno, pues hay cuestionamientos. Él no ha querido hablar, dice que ya habló a Milagro Ortiz, le habló en forma de un confesionario, en privatísima sesión palaciega. Pero esas cosas no son las que dejan satisfacción en la gente. Entonces, bueno, eso se ha quedado ahí en una, diríamos, no voy a decir una nebulosa, pero se ha quedado como una mancha. Pero si ahora con esta denuncia viene otro ministro y esto es otro manchón para el gobierno, entonces esas cosas le hacen una mala imagen al gobierno. Decíamos nosotros, el día pasado aquí, sobre la reelección, hay mucha gente que está entusiasmada por la reelección del presidente, porque ya después que usted se estabiliza en el poder, usted tiene toda esa varonía del PRM, está toda adscrita a la nómina pública, con buenos salarios, buenos vehículos, ¿cómo se llama esto? Seguros de vida, seguro de salud, asegurado todo ahí para su familia, tienen buenas dietas. Bueno, entonces esta gente, los favores del Estado y estas cosas, y eso hace que la gente se acomode rápido a esas facilidades del Estado. Entonces yo decía que la reelección, estos juicios le favorecen muchísimo al presidente, vamos a estar claros, esa es su mayor divisa, vamos a decir, del presidente. Y lo piensan esas varonías. Pero ¿qué pasa? Que hay unas elecciones también municipales y elecciones congresuales. Y esa varonía hay que advertirle, porque aquí no se puede pasar una reelección o una elección desde el poder sin corrupción, sin el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Y hay que tener cuidado con eso. Porque, como se dice, van a destruir entonces, o se puede caer en la destrucción o en la matanza de la gallina que ponen los huevos de oro. Y ahí entonces se cae, se derrumba, se debilita la lucha contra la corrupción o la transparencia en la lucha contra la corrupción. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, ha habido una ola de robo y de atraco. En el Cibao hay muchos ladrones y hay muchos atracos que están ocurriendo en comunidades, diríamos, suburbanas, rurales. He llamado a algunos amigos a decirles que hay que cuidarse porque siempre uno ha hecho esas advertencias, pero no solamente están ya los ladrones, los cuatreros o los que roban cosechas. Es gente, son bandas armadas. Como está esto, usted no sabe el desorden que hay aquí, hasta haitianos combinados con dominicanos, delincuentes haitianos, delincuentes dominicanos, delincuentes colombianos, delincuentes venezolanos, aquí hay de todo. Y el ministro de Interior y Policía dice que su plan es un éxito, pero es un plan que tenga un barrio. Pero es el país que está absorbido por la delincuencia. Y matan militares, viene un sargento, un mayor, otro teniente, matando a todo el mundo. Y atracando y robando, y matan, y van a una bomba de gasolina, matan al guardián. Van a una bomba de una estación de gas propano, matan al guardián. Es así que anda esto, robando y atracando, y bancas de juego, etcétera, etcétera. Entonces se meten a las viviendas también. Y atracan y secuestran y todo esto. Entonces eso la autoridad tiene que ponerse porque que Villa González, por ejemplo, un pueblo pequeño, atracadores andan armados, van buscando a quienes, a empresarios, agroempresarios que manejan recursos, manejan dinero, venden gallinas, venden pollo, huevos, venden frutos, tabaco, etcétera. Entonces andan buscando a esa gente loco para asesinarlos, secuestrarlos o extorsionarlos y quitarles, robarle el dinero. Entonces, esas cosas están preocupando porque hay demasiados atracos, demasiados robos, pero hay un plan contra la delincuencia. Que uno sabe que eso no va a progresar, porque que esa delincuencia hay que martillearla. Y cárceles preventivas es la única forma. Por ejemplo, esa delincuencia administrativa, de corrupción administrativa. Si no hubieran cárceles preventivas, si no hubiera esa cohesión preventiva, de prisión preventiva, la gente estuvieran robando aquí, el mismo gobierno ahora, los mismos PRMistas estuvieran haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué? Bueno, porque ven que las medidas son débiles, salen de la cárcel, siguen en lo mismo. Miren los narcos cómo están. Los narcos van y cumplen condena en los Estados Unidos y quedan millonarios aquí, quedan ricos. Con poder hasta para mandar a matar gente y atracar gente o lo que fuera, lo que le dé la gana. O hacer ostentación de dinero y pagar campañas políticas y hacerle todo después de haber sido convictos, de ser convictos de tráfico de drogas. Y quedan súper ricos, millonarios. ¿Por qué? Porque no hay una ley de extensión de dominio que tengan que explicar, porque el problema nada más no son los narcos. Que esa ley de extensión de dominio también los políticos la van a usar o la podrían usar también como arma arrojadiza, porque uno sabe a todas las cosas que se pueden prestar. Pero la ejemplaridad de la lucha es esa prisión preventiva que tal vez pone un freno o asusta. Esas cosas, yo no sé si van a ponerle freno
al desenfreno que hay con esta ola de crímenes y de atracos. Pero también la autoridad tiene que cuidarse, la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, un fiscal, creo que fue por Santiago el Cibao, un cabo de la policía, mata a un joven, 18, 19 años, el cabo de la policía. El fiscal lo pone en libertad, al cabo, en libertad. Eso fue una denuncia del padre del muchacho. Entonces, ese mismo día, al día siguiente veo yo una noticia de 2 jóvenes le cantan medida de coerción 3 meses por atacar una patrulla en el toque de queda. Es decir, 2 jóvenes que atacan una patrulla, tal vez se le hicieron resistencia a ser apresados, le tiraron alguna botella o alguna piedra, qué sé yo, a la patrulla policial, 3 meses de medida de coerción a los 2 jóvenes. Entonces el cabo mata a un joven y el cabo se va para la calle. Debe estar vestido de cabo, sigue matando por ahí y el fiscal lo suelta. Entonces esas cosas chocan. Otra cosa que me chocó y que debilita la fuerza. La policía detiene 3 personas. Entre ellos reapresa uno de la Armada, un señor que fue miembro de la Armada Nacional, de la Marina de Guerra, un ex militar, por presunto secuestro a 2 empresarios o intento de secuestro a 2 empresarios. Los señores Mario, qué sé yo qué, Mario Bretón, creo que se llama uno. Vamos a ver si yo tengo los nombres por aquí. Yo creo que estaban los nombres. Ayer estaban esos nombres, yo los tenía. Mario Rafael Bretón. Ese es un ex militar de la Marina de Guerra. Luis, pero ese participó en los casos de Paya. Oigan qué cosa tan grave. Y ese hombre suelto, atracando y matando. Luis Emilio Cornelio Torres y Carlos de Jesús Minier. La policía lo detiene y lo acusa de intento de secuestro de 2 empresarios. ¿Pero quiénes son los empresarios? No lo dicen. Y entonces, ¿quiénes son los empresarios? Porque también aquí hay muchos empresarios, como yo he señalado, y empresarios. De estos empresarios, usted ve que tienen un billar, tienen un lavadero de auto, un car wash, un billar, una discoteca, un colmadón, y ese señor se hace llamar empresario. O el tipo, un ex convicto de drogas, tiene muchísimo dinero porque la extensión de dominio no le llega, y él ya no está en drogas, sino que está con su negocio, pero es un empresario. Entonces, yo empiezo también, porque esa gente puede estar acusado de un secuestro, pero quién sabe si es un tumbe, porque el tumbe se ve como secuestro. Entonces, señores, la policía o la fiscalía que diga quiénes son los empresarios, porque aquí hace muchísimos años un grupo de dominicanos, de gente con papás, óigame, padres excelentísimos, que ahí cabe la virtud de esa gente. Padres excelentísimos. Sin embargo, sus hijos formaron un comando para atracar, para secuestrar a empresarios, a Pepín Corripio, o al padre de Pepín, no a Pepín. Y creo que habían una familia, no sé si de los Monet, habían un grupo de empresarios, principalmente españoles, de esos comerciantes grandes del país, que fueron secuestrados por ese comando de personas que no eran políticos, sino por asuntos puramente especulativos, extorsivos, ganar dinero con el secuestro. Y secuestraron a esos empresarios. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero el gobierno de Balaguer no negó quiénes fueron los empresarios. Claro, pues la importancia de qué empresarios son empresarios de verdad.
Entonces ahora, en pleno siglo XX, XXI, que tenemos todas estas redes y todo, ahora no podemos saber a quién eran los empresarios que querían secuestrar. Pues no sé si fueron secuestrados, pero la policía ni la fiscalía han dicho nada sobre eso. Cosa extraña también, porque eso está mal. Hay que tener a la gente informada, porque para eso es que está toda esta apertura y toda esta transparencia, para que la gente esté informada y no se le especule ni se le hagan las máculas. Fíjense cómo está Haití o Cuba. Pero vamos a Haití primero. Haití, las autoridades siguen dando evidencia, cosa que uno pone, o sea, por más datos que siga, porque es como al goteo que están dando las informaciones. Chivato de la DEA entre sospechoso asesinato de Moïse. La DEA incluso le sirvió la información a la policía haitiana. Y se proporcionaron esos datos a Haití, que ayudaron al arresto, dice el Nacional. Chivato de la DEA entre sospechoso asesinato de Moïse. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente sigue con su escepticismo, con esas informaciones que llegan de Haití, porque primero, si la señora ya rebasó esa crisis de gravedad y de coma casi en que estaba, o casi no, prácticamente en coma. Si ella rebasó eso, se supone que ella sabe quiénes fueron la gente que fueron ahí y qué fue lo que le exigieron a su marido. Y a ella no la pusieron aparte. A ella le dispararon de una vez y le dispararon a ella, seguro que le dispararon, tal vez le dispararon primero a ella, para poder presionar al hombre, o si hubo presión, o si no, como se ha dicho, que hubo tortura, o si no, le dispararon ahí, punto. Y salieron de los dos. Pero ella se supone que debe tener informaciones precisas, que ya Estados Unidos, seguro el FBI sabe eso. Porque esa señora tiene que hablarle al FBI norteamericano probablemente. Pero la policía haitiana sigue dando una serie de datos y sin embargo, las cosas no están claras porque hay un grupo de policías que son clave para eso. Han interrogado a ex senadores, pero gente muy poderosa económicamente. Esa gente no es verdad que un fiscalito lo va a meter presión a esa familia Bolt, ni a Benoit. Esas son gente muy poderosa en Haití, son muy ricos. Y no es verdad que un fiscalito de eso le va a hacer frente a ellos. Porque al fiscal ese lo mandan a matar también, pero eso no juegan en Haití con esas cosas. Entonces, lo primero que hay que buscar ahí es al jefe de la escolta de Moïse, que ese ve que es un tipo que tiene unas conexiones raras y que hay que investigarlas, porque muchas veces contacto Santo Domingo, Puerto Príncipe, Santo Domingo, Bogotá, Quito, Bogotá, Santo Domingo, Punta Cana, qué sé yo. Y bueno, el asunto es que el hombre no pasaba inadvertido por el país. Entonces, ese señor, creo que le toca mañana interrogatorio en Haití. Pero ese es el hombre clave, porque ese era el que tenía que dejar al presidente en su casa y cuidar del presidente y saber quiénes son las escoltas. Y si se vendieron los policías escoltas, él tiene que saber eso también. Y saber quién se lo compró, porque resulta que la gente está viva. No mataron ni hirieron un policía de eso. Que lo primero que hace un delincuente de esto es matar al vigilante que están, porque señores, para ir a robar una estación de gas o de gasolina aquí o una banca, lo primero que hace el delincuente es que le da un balazo al guardián y matan al guardián. Y de que llegan a atracar un banco, al primero que le fajan es al guardián, ¡pa! 3 tiros y es para el suelo que va el guardián. Entonces van a la casa del presidente de Haití y solamente matan al presidente y a la mujer la dejan por muerta. Entonces esas cosas están muy... La policía puede detener a los intelectuales o a quien sospeche que fue el que reclutaron, todo eso no dice nada. El que haya reclutado a los colombianos tampoco, porque los colombianos están ahí y ellos dicen, bueno, nosotros llegamos después de... Porque no lo agarraron infraganti. Además, ¿cómo usted va a ir a matar a un presidente de la República que le den una orden y usted no sepa ni dónde va a guardar las armas?
ni a dónde se va a refugiar, porque usted tiene que, no, mire, que se cambian los planes. ¿Cuáles son los planes? No, hay que matar al presidente. ¿Cómo? Y usted sabe la responsabilidad que es matar a un presidente de la República en cualquier sitio. El jefe de una tribu da brega a matarlo porque es que tiene gente al lado y hay que matar a esa gente para poder llegarle al hombre. En resumen, esas cosas, esas informaciones por goteo de Haití, eso no hay que lo entienda. Lo que sí hay que entender es que la situación de Haití es muy delicada. Y el gobierno dominicano, nosotros decíamos ayer, veo que hay muchas opiniones que dicen que no, que debe estar sellada esa frontera, cerrada a cal y canto. Sin embargo, Balaguer, que era más estadista que todos los que han gobernado este país durante los últimos 100 años, y yo creo que no exagero, Joaquín Balaguer, que nadie lo podía acusar de pro haitiano. Joaquín Balaguer, que fue un hombre que nunca quiso ofender a los norteamericanos, pero que tenía el carácter para hacerse respetar de los americanos y de quien fuera. Entonces Balaguer primero dijo, yo cuido mi frontera con mi ejército. No quiero campamentos aquí. Bien, esas son presiones, no a la ONU, no al presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente de los Estados Unidos bloquea a Haití, un bloqueo militar a Haití. Todo un aparataje con tropas norteamericanas y un gobierno golpista asediado por ese gobierno norteamericano, que no es cosa pequeña que un presidente americano decida sacarte del poder con las armas del poder norteamericano ahí en tu país, enfrente, fondeada, como le pasó a Raúl Cedrás y a los golpistas del 90, 91. Y Joaquín Balaguer, señores, pasaba o autorizaba a pasar productos estratégicos. No era para salvar el régimen de Cedrás. Y tal vez Balaguer se lo explicó a la propia embajada americana aquí. No es para salvar a Cedrás que yo estoy permitiendo esto, es para evitar que vengan de allá. Una poblada que yo tenga que decirle a mi ejército, mate 200 si usted tiene, pero frénenla. Y luego somos víctimas de esas maquinaciones, vamos a ser víctimas de naciones, las mismas Naciones Unidas nos van a poner en las 4 esquinas y a mí me van a considerar un asesino frío y vulgar. Entonces, para yo evitar eso, permito un cierto flujo de esos productos estratégicos que necesite esa población haitiana para que no se desespere, y entonces bloqueada por el imperio norteamericano. Imagínense ustedes, aquella miseria, aquella tribu bloqueada, ¿dónde podían terminar las cosas? Eso es lo que uno entiende que se puede hacer, porque, señores, esos pueblos vecinos en la frontera tienen esa costumbre de comprar sus cosas ahí. Y miren que está hablando una persona que no es pro-haitiana en este aspecto. Pero hay que ser firmemente dominicano y entender que mientras podamos evitar problemas, es mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que significa un flujo? Con control, tanto de la autoridad de aquí como de la autoridad de allá. Ellos se conocen todos. Y ahí en Dajabón y en el de Apiña, en Carrizal, y allá en Pedernales y en Jimaní se conocen todos los comerciantes haitianos y los comerciantes dominicanos. Entonces ningún transportista dominicano va a llevar productos a Haití porque sabe que lo van a saquear en el camino. Pero entre haitianos ellos no se saquean. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, la situación en Cuba está en una calma, como se sabe, una calma tensa, porque esa población que protestó, esa población es muy vigilada, porque en Cuba, recuerden, cuando ese señor Díaz-Canel, que ese es un muñeco de los Castro, eso no es más que ¿cómo se llama? Aquel muñeco Don Roque. Porque mientras los Castro estén ahí, no solamente Raúl Castro, que tiene 80 y pico de años, que está retirado, pero no es mudo, ni sordo, ni ciego. Y nadie se retira. Total, Fidel Castro, hasta un minuto antes de morir, ese mandaba en Cuba todavía. ¿Por qué? Porque así que se ven esos hombres, con esos liderazgos y esas cosas. Entonces Raúl Castro es la dinastía roja, fue la dinastía comunista, su hermano. Entonces Díaz-Canel es como el muñeco Don Roque, el muñeco del ventríloco. Entonces la familia Castro no es solamente Raúl, es que Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, es el jefe de las Fuerzas Armadas, o el marido de la hija de Raúl Castro, es el jefe de todas las empresas que manejan las Fuerzas Armadas. Es decir, los Castro manejan el poder en Cuba. Ahora, esa dictadura de 62 años, ¿qué es lo que ha dicho Manuel Fermín? Esas protestas van a seguir y tendrán que aplastar y van a matar a muchísima gente. Por eso no va a derrocar ese régimen. Lo decía yo ayer. Claro, las protestas seguirán y van a seguir y van a llevar el gobierno a una situación que probablemente uno no puede negar que hasta haya gente del castrato, haya gente motivando esa protesta, a ver si pueden sacar a Díaz-Canel también de circulación. Y terminar con Alejandro, que era el que pensábamos que iba a seguir en la dinastía, Alejandro Castro, Espín, el hijo de Raúl Castro, que lo cuida Raúl Castro, el jefe de su escolta es su nieto, un hijo de Alejandro Espín, Alejandro Castro Espín, imagínense ustedes. Entonces, esos son los Castro, con yates, juegan golf, juegan basquetbol privado en sus casas, tienen villas y pasean en las costas cubanas y disfrutan de todo el placer, viajan y hacen toda una vida de burgueses, de oligarcas. Esa es la vida de los Castro, vamos a estar claros. Ahora, Cuba, Estados Unidos ha tenido su embargo. Un embargo también, ¿cómo se dice? Muy especial. Porque Estados Unidos sabe que Cuba vive de la remesa y del turismo, de eso es que quiere vivir. No es de que quíteme, como yo y este charlatán de Canel, que me quiten ese bloqueo para que usted vea cómo nosotros las medidas de una vez fluyen. ¿De dónde van a fluir? Usted es un país que no produce, un país muerto de hambre. De 359 medicamentos, faltan 85 medicamentos claves, no aparecen, no los hay, no lo tienen, no hay dólares, no hay pesos, no hay dinero, no hay trabajo, no hay comida, la gente está desesperada. Eso es Cuba. Entonces, en esas condiciones salen estas protestas porque ya la gente no resiste más. Pero, ¿quiénes son los culpables de esto? Es la Unión Europea. Ni siquiera Rusia, ni China, porque Rusia y China están obligados a regalarle a ellos. Ideológicamente están definidos y están alineados. Y vamos a admitir que si Rusia quiere mandarle comida y dinero a los Castro y a su régimen, eso es un problema de ellos. Igual que los chinos. Ahora que Europa haga eso y España más, la España que vimos a este filo comunista de Sánchez, el presidente español,
criticando el franquismo. Bueno, saquen los huesos de Franco y botan, échenlo para allá. Oí lo de Fidel Castro. Entonces son castristas. ¿Ustedes habían oído esto? Es decir, le venden al pueblo español que el franquismo, eso es de la derecha. Y el castrismo de la izquierda. Entonces ellos son pro-castristas. Y han llegado al colmo de que para el partido que gobierna, el PSOE, filocomunista con lo de Podemos en España, en Cuba no hay dictadura. Yo recuerdo, por eso lo decía ayer, el grupo más hipócrita que hay. En América está Canadá y México. Son dos hipócritas que defienden al castrato, al castrismo. Pero fíjense que hasta el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, se parece a Fidel Castro. Porque dicen que es hasta hijo de Fidel Castro. Explíquenme ustedes. Por unos enredos de su mamá cuando era la esposa de Trudeau, el primer ministro, y que esa señora tuvo por Cuba y como que tuvo un encanto con Fidel Castro, qué sé yo, la gente ha dicho de todo. Y él tiene un parecido con Castro, esa es la verdad, el señor Trudeau. Pero Canadá es débil con los Castro, con Cuba, igual que México. Este de México que no quieren injerencia en Cuba, pero injerencia de quién, de Estados Unidos. Pero la injerencia cubana que viene de Irán, o la injerencia de Venezuela, o la injerencia de Rusia, o la injerencia de China, esa sí es permitida en Cuba, y en Venezuela, y en Nicaragua. Entonces vamos a ser menos hipócritas. Entonces España, que ha sido el culpable de que el castrato todavía viva, porque esas sanciones a la misma Unión Europea, yo recuerdo en el 2000, en Cuba hubo una primavera negra que se le llamó en el 2003. Y apresaron a muchísima gente, más de 100 personas, disidentes lo apresaron. Y yo me acuerdo que ahí apresaron un señor que se llamaba apellido Pérez, le decían Antunes. Señores, ese caballero, recién salido de la cárcel después de cumplir 17 años, preso, ¿ustedes saben por qué? Por expresiones orales contrarias al régimen. Oigan qué democracia la cubana. 17 años preso tuvo ese señor que le dicen Antunes. Y él salió a protestar y lo detuvieron de nuevo en esa vez. Y quedaban 75 de ellos presos. Me acuerdo yo de ese escándalo, que se armó un escándalo con la Primavera Negra. ¿Y que por qué vino ese escándalo? Porque la Unión Europea le puso sanciones diplomáticas a Cuba en el año 2003 a raíz de esa Primavera Negra, que fue una represión horrible que hubo. Entonces el gobierno español de ese momento, porque cuando estaba Aznar de la derecha, Aznar siempre le mantuvo, como dice la clavija, metida ahí el clavo a la Cuba castrita por su represión y su dictadura comunista. Pero viene el PSOE, cambia de Zapatero y todo esto, otros de los que lo vimos ahí en su actuación ridícula y penosa en Venezuela, haciendo el ridículo y además ideológicamente identificado con esa dictadura, y esos delincuentes son más todavía. Entonces, eso en 2008 levantaron las sanciones, la Unión Europea, por gestiones de España. Entonces el castrato, que estaba asfixiado ya, asfixiándose porque no tenía de dónde jalar, Rusia, sin cuarto. China, lejísimo. Y Cuba dependía de esa Unión Europea que yo dije ayer, señores. Francia le liberó 8.000 millones de dólares, se lo condonó de deuda, igual que Rusia le condonó más de 28.000 millones a Cuba, porque no pagan y viven en la miseria. Entonces la Unión Europea, ¿qué hizo? Por presiones, Cuba chantajeando a la Unión Europea. No, eso no es así. En Luanda, yo me acuerdo de unas declaraciones de este Roque, que era el canciller de Cuba, que esa fue por presiones de Cuba que la Unión Europea le tuvo que quitar esas sanciones diplomáticas a Cuba. En Luanda, en la capital de Angola, ese señor Roque, Pérez Roques.
Entonces la Unión Europea son los primeros que le han dado asistencia a esa dictadura. Estados Unidos mantiene su embargo. Y excepto cuando vino ese Obama, que es un presidente malo para los intereses norteamericanos, un presidente de los peores de Estados Unidos. Entonces, lo que acabaría con ese régimen es dejar que Rusia y China tengan que echarse encima todas esas dificultades y todas esas penurias y todas esas miserias y todas esas protestas que le van a venir ahí. Pero Estados Unidos tiene sus sanciones, lo que han permitido que esos pulmones respiren, esos pulmones ya gastados de esa dictadura cubana, son los europeos, que ahí es que está la madre de la hipocresía. Liberan de deuda y le han liberado de las sanciones al castrato cubano. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.